Segundo tramo, amigos, de nuestro encuentro con ustedes esta tarde y ya en nuestra mesa redonda recibiendo al señor Ministro del Interior. Muchas gracias, Ministro Bonomi, por acompañarnos. Es un gusto. Gracias, María Inés. Antes de ir con el Ministro, tengo un mensaje para darte, algo que comentarte. El amor puede surgir en cualquier momento, como ahora, por ejemplo. ¿Ahora? Bueno, como ahora con en este momento. Es lo que dice la gente de Sodimac. Como ahora, con estas oportunidades que trajo Sodimac Home Center. Cabina de ducha curva, Taqua, $289. Kit de banitorio con mesada a tan solo $3.499. Precios Cupido, precios bajos que te unen a lo que tanto querés. Sodimac Home Center, soñá, lo hacemos posible. Bien, seguimos adelante, amigos, y vamos a darle formalmente la bienvenida. El señor Ministro del Interior nos acompaña en una semana en la que ha sido aludido por otros invitados y más de una vez. Pero en el caso de violencia de género, en el caso de los femicidios, en el caso de los asaltos a los cajeros, en todos ellos hemos hablado de usted. De usted desde su cargo y su responsabilidad institucional. También lo hicimos con los dirigentes de los sindicatos policiales, cuando vinieron antes y luego fue noticia, porque ayer lo conversábamos con el secretario general del PIT-CNT, habían generado un espacio de trabajo en el que se consideraba, por ejemplo, pagar la nocturnidad. Sí, efectivamente. Pero estaba resuelto hace tiempo, eso. A ver. Eso había un convenio que estaba planteado firmar y no se firmaba porque los sindicatos planteaban que tenía que estar incorporada la retroactividad. Ajá. Entonces, en eso no había acuerdo. Y cuando me llevaron una carta, estaba en Florida, en la jefatura de policía de Florida, me fueron a llevar la carta y yo digo, no, la carta no, vamos a conversar y nos reunimos ahí. Entonces ahí mismo apareció esta diferencia y digo, no, vamos a firmarlo, nos decían ellos, y lo de la retroactividad lo reclamaremos por vía judicial. Entonces... ¿Le conviene eso al Ministerio? Digo, porque un reclamo por vía judicial. ¿Usted en qué se sustenta? ¿En el principio de no retroactividad de la ley? No, esta ley es una ley que se hizo para los privados y no para los públicos. Y por un error de redacción está la discusión de si abarca a los públicos también o no abarca a los públicos también. Bueno, pero arranco pelitos. Si tiene un error de redacción, sí, pero y ahora, los trabajadores se sienten que están amparados... Sí, se sienten, pero el problema es si realmente están, porque ahora hay un complemento de la ley que se está discutiendo, que ese complemento sí los abarca. Pero nosotros lo que dijimos fue, bueno, vamos a aceptar que los abarca, y ahí hay una discusión, si los abarca porque la ley los abarcaba o los abarca porque dijimos, bueno, sí, nosotros consideramos que hay que darle la retroactividad. Entonces, eso es una discusión. Y lo otro era la retroactividad, no pagarla en dinero, porque en la medida que no hay presupuesto votado, sino pagarla en tiempo. O sea, en horas libres. En horas libres. Entonces, en eso había acuerdo, estaba lo de la retroactividad. En Florida nos comunican que se va a firmar y reclamar por vía judicial la retroactividad, que es toda una discusión. Entonces nosotros ya sabíamos que íbamos a tener en la reunión en Montevideo la respuesta favorable. Después también tuvimos una serie de acuerdos más, y era en el caso de las custodias, decretada por los jueces. Nosotros ya el 7 de marzo, el día que presentamos en la Sala Citarrosa los compromisos de los distintos ministerios, yo tenía todos y cada uno de los compromisos que asumíamos, yo hice una digresión y dije que había situaciones que había que tenerlas claras porque no siempre lograban el efecto que buscaban. Y que las tobilleras sirven si la mujer se siente víctima. Si no se siente víctima, la tobillera no sirve. ¿A qué se refiere, ministro? Porque si hay una tobillera es porque hay una mujer que, sintiéndose víctima, fue a hacer la denuncia, la justicia la amparó y dispuso la tobillera. Sí, pero la tobillera funciona
con que el agresor, hombre o mujer, el agresor lleva una tobillera, que el agredido, hombre o mujer, en inmensa mayoría de los casos mujer, tiene un dispositivo que parece un celular, que cuando se acerca, se está a una distancia menor a la que se fijó, suena, da una alarma y entonces se atiende. Si la mujer no se siente víctima y acuerda encontrarse con el agresor, el que la justicia trató de protegerlo, y ella lo deja arriba de la mesa y se va de la casa a encontrarse con el agresor, bueno... ¿Pero ha ocurrido eso? Sí, claro que ha ocurrido. Muchas veces, no una vez, más de una vez. Ha ocurrido. Entonces, en ese caso, la tobillera no funciona. Si se pone una custodia y la mujer se muda sin avisar, como pasó también, no funciona. Si hay custodia en la puerta y la mujer se va por el fondo a encontrarse con el agresor, no funciona. Si el hombre o la mujer, pero generalmente el hombre, está tan sacado, tan fuera de sí cuando se resuelve poner una custodia, y además el hombre sabe cómo entrar a la casa y sabe cómo entrar por otro lado, y además el haber tomado la decisión de la custodia y que el momento en que el hombre intenta entrar es muy cercano. Se refiere al caso de Salto. Sí, pero yo lo dije el día antes, ese es el problema. Yo dije el día antes, si esto no funciona, entonces todas esas cosas hay que medirlas bien, hay que medir el riesgo. Está bien, ministro, y además, si el policía tiene que acompañar a la mujer a un baile, bueno, algo no funciona. Si el policía el custodia, tiene que acompañar a todos lados, y esos todos lados no son compatibles con la protección, esto no funciona. Está bien, pero usted se refiere a situaciones que habrá que corregir, pero el problema que está planteado ahora es que no hay tobilleras. No, pero a veces plantean la custodia independientemente de la tobillera, porque yo lo que estoy diciendo es que se están poniendo tobilleras en casos que habría que estudiarlo mejor. Entonces, por esta casuística que está señalando, todos estos casos claro, No, hay muchos más. Entonces, no siempre el uso de la tobillera funciona, y se utilizan tobilleras para casos que no funcionan. Entonces, hay que establecer un protocolo mucho más profundo, y los policías en Florida, en la carta que me entregaron en Florida, decían estas cosas. Nosotros ya en Florida le dijimos, coincidimos, hay que establecer un protocolo, y la víctima, hombre o mujer, tiene que firmar el acuerdo con el protocolo. Ahora, ministra, bien, pero entonces no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, se hace un protocolo y además se consigue rápidamente más tobilleras. Pero un momentito, usted me está preguntando sobre el fondo de la cosa. Sí. Ella me estaba preguntando por la cuestión planteada por los policías. Y los policías me planteaban que había situaciones en que la custodia no tenía sentido. Y yo estoy haciendo referencia a lo que no tenía sentido, y que por eso ya en Florida le dijimos, estamos de acuerdo, esto, y bueno, cuando nos reunimos... ¿Cuándo fue lo de Florida? ¿Usted fijó la fecha? Yo no me acuerdo cuándo fue la fecha, pero fue la semana pasada, y esto fue esta semana. Bien, sí, esta semana nosotros lo cubrimos. Pero fue la semana pasada lo de Florida. Pero vamos al tema de las tobilleras, ministro, que también coordinaba Gerardo. ¿Sabes que cuando estuvo acá la directora de la División de Género del Ministerio del Interior, sí, la licenciada Zabaleta, medio como una suerte de pregunta de sentido común y nada más, ni siquiera con visos de investigación periodística, le dijimos, ¿y solo de Israel se pueden traer tobilleras? ¿La Universidad de la República no puede fabricar tobilleras? Bueno, pero eso es otra situación. Estamos en situación de dependencia de una compra hipotética de tobilleras, cuando capaz que nosotros lo solucionamos de otra manera. Sin perjuicio de que entiendo perfectamente lo que usted dice, fijemos un protocolo con un marco más estricto para ver si todos los casos
que la requieren las tienen. Pero en este momento, además, no hay tobilleras. Bueno, pero el problema es que yo no sé si la universidad la puede hacer. Nosotros, la consideración que hacemos es qué tenemos para alquilar, porque las tobilleras se alquilan, qué tenemos para alquilar, qué oferta tenemos y sobre esa oferta trabajamos. Si tenemos una oferta nacional de la Universidad de la República, una empresa privada y la tenemos a mano, usaremos esa, si es conveniente, usaremos esa opción. Pero acá el problema es otro. Cuando nosotros empezamos con las tobilleras, sí, estaban en cuestión. Había jueces que no las resolvían, no resolvían usarla ni de casualidad. Entonces uno hace un convenio para la adquisición de esas tobilleras por lo que es la posibilidad de uso. Y bueno, llegó un momento que pasó a ser la receta universal. Y yo lo que digo que no es la receta universal. Tanto no es que ahora se creó una comisión que la dirige Fiscalía y que hay distintos organismos, entre los que estamos nosotros, que estamos justamente estudiando cuándo amerita determinadas medidas, qué medidas, y además una evaluación del riesgo, porque de acuerdo a eso es que corresponde el uso o no uso. Entonces, yo creo que nosotros ahora, con la repetición del uso, vamos a traer más tobilleras, pero hay situaciones en que la tobillera no lo arregla. Lo de Salto no lo arreglaba una tobillera, porque el hombre había dicho que iba a hacer lo que hizo, sí, de cómo sea, cuándo sea y dónde sea. Y ese hombre no le importa si él muere en el medio de lo que está haciendo. Entonces, con tobillera va a violar la disposición de la tobillera y va a hacer lo que hizo. Entonces, no sirve la tobillera en ese caso. Después, el otro hecho también lamentable, el de la coronilla. sí. El hombre había resuelto hacía 2 meses hacer lo que hizo. Engañó a la mujer creía que estaba yendo a arreglar su situación y en realidad estaba yendo hacia su propia muerte. Entonces, ¿Usted cómo sabe que hace 2 meses que él tenía premeditado esta situación? porque él lo dijo después. ¿Lo dijo en confesión? Claro. ¿Es cierto que en un primer momento esta persona fue a hacer una denuncia y alguien le dijo, ¿para qué vas a hacer la denuncia si después te vas a volver a arreglar con él? No, eso no lo sé. Es una declaración que Eso yo no lo está sé. en la prensa y que la Pero verdad eso que no lo sé. parece Eso no lo muy... Ahora, ministro, cuando usted hace estos planteos, obviamente partimos de la base de que lo que usted dice es todo cierto, da la impresión de que eso estuviera tratando de minimizar las voces que dicen las tobilleras son eficientes, no en todos los casos, pero han sido una buena solución, una buena alternativa y eventualmente cierta imprevisión de no contar con más. No, yo de las tobilleras, lo he dicho acá, ¿no? Esto que decir ahora no lo estoy diciendo por primera vez, lo digo a cada rato. Cuando plantean la tobillera como la solución, yo digo, la tobillera ha sido el 100% eficiente en el 17% de los casos, porque en el 83% de los casos no se usa la tobillera. Y bueno, en la medida que se genera... Pero no se usa porque no hay más, no se usa porque los jueces han determinado, esto lo decía cuando no había problema, habían usado el 17% de los casos. Pero claro, lo habían usado en casos en que la víctima estaba muy consciente de su problema. No iba a dejar el dispositivo arriba de la mesa, no había tampoco una disposición tan grande del agresor de llegar hasta el final lo que tenía intenciones de hacer sin medir consecuencias, incluso las suyas. Y hace un tiempo a esta parte, ustedes pueden ver que ha habido una cantidad de femicidios concretados y otros que no se concretaron, pero lo que sí se concretó después es el suicidio del agresor. La tobillera en esos casos no es efectiva, porque al hombre no le importa que lo detecten que va a hacer algo que le van a tratar de impedir. No le importa, lo que le importa es llegar antes. Entonces hay que medir ese factor de riesgo.
Y bueno, yo creo que es correcto lo que plantea la Fiscalía de establecer condiciones de protección, evaluación del riesgo, quién evalúa el riesgo y el protocolo a firmar con la víctima. Eso es correcto. Si lo entiendo bien, usted dice, sobre el 100% de los casos de denuncias de violencia de género, hay un 17 en los cuales se usa tobillera y un 83 en los cuales no se usa. No. En el 17%, hasta determinado momento, hay un 100% de efectividad. Pero, ¿qué pasa? Hay situaciones en que si se generaliza siempre la solución es la tobillera, no va a ser efectiva, porque la tobillera no va a impedir que un hombre que está dispuesto a cualquier cosa no lo haga. Y es más, yo creo que en la evaluación del riesgo y en las medidas que hay que tomar para evitar ese riesgo, hay que incluir la custodia, sacarlo de la casa, sacarlo del país. Porque esto estaba evaluándose no solo en los casos que estamos hablando, sino en testigos protegidos. Lo que tenemos que lograr es que ningún caso en los cuales la tobillera pudiera funcionar no esté instalada. Y lo otro que dicen los policías, parece que ahora le dan la foto de información sobre el agresor o sobre el que amenazó a la mujer. Y uno dice, pero como hasta ahora el policía o los policías iban a hacer una custodia de una mujer amenazada por su expareja o por su pareja y no sabían quién era. No, eso uno no puede decir en todos los casos era así ni en todos los casos era de otra manera. En general se trataba de proporcionarlo y a veces la custodia estaba decidida tan sobre el momento que bueno, eso no existía. Ahora, yo escuché dos cosas. Escuché a los policías con los que me reuní que decían que no conocían al agresor en Salto. Escuché al padre del policía asesinado que decían, todos sabían quién era, todos sabían que era peligroso, que es contradictorio, con una cosa contradictoria con lo otro. Y creo que lo escuché en un informativo de este canal, al hombre diciendo eso, ¿no? Todo el mundo sabía quién era, todo el mundo sabía la peligrosidad que tenía. El hombre se había inclusive ausentado de su casa porque se sabía requerido, ¿no? Claro, porque el hombre no lo detuvieron, porque ese hombre era para detenerlo, no solo proteger a la víctima, sino detenerlo a él. Y no lo pudieron detener porque no estaba. Y no lo encontraron, porque capaz que, yo qué sé, al día siguiente lo encontraban, pero el hombre se escondió. Y usted dice que se maneja la alternativa de sacar al agresor del país. Yo dije que esto tiene que ver no solo con la violencia doméstica, tiene que ver con testigos protegidos. Y con testigos protegidos... ¿Se refiere a la mujer amenazada, por ejemplo? Todos sabemos que hay testigos que son amenazados. Sí. Y son protegidos. Depende de qué cosa la protección... Pero no en el caso típico de violencia doméstica. No, estoy hablando de todo. Estoy hablando de violencia doméstica y testigos protegidos. Es breve la pausa, volvemos en instantes. Estamos en vivo, en tiempo real. El señor ministro del Interior es nuestro invitado. Ustedes también.